Hola chicas, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a abordar el tema de lo que es el contrato, los elementos y las recomendaciones dentro de un expediente laboral. Cómo se debe de llevar a cabo este contrato y qué requisitos nos pide. Dice que existen varios tipos de contratos de trabajo basados principalmente en el tiempo de vigencia. Estos algunos pues tienen acuerdos establecidos o especificados entre ambas partes y obviamente este contrato pues nos va a llevar a que nosotros podamos tener un acuerdo bilateral o multilateral dependiendo el área donde vayamos a laborar y que nos va a procurar que pues obviamente buscar siempre un desarrollo dentro del mercado laboral. En esto se van a detallar las condiciones bajo las cuales nosotros vamos a colaborar, de qué manera las vamos a realizar y qué tareas vamos a designar. De esto pues van a derivar obviamente nuestros deberes y nuestros derechos por ambas partes, volviéndolo así pues una prueba legal, ya que en esto pues en el caso de que haya un desacuerdo o un incumplimiento pues bueno ya procederemos a otra situación. Por eso es importante que siempre se firme un contrato cuando nosotros iniciamos labores, porque es nuestro respaldo para que nosotros podamos hacer válidos nuestros derechos. Recordemos que si hacemos ese contrato de manera verbal o nada más entre cuates, dicen que las palabras se las lleva el viento. Entonces es importante que siempre haya un mutuo acuerdo bilateral, decíamos, o multilateral, para que las condiciones de trabajo se cumplan y vamos a la oferta que nos están dando corresponda a lo que, a lo que realmente vamos a recibir, ¿vale? Nos dice que la Ley Federal del Trabajo nos describe a nosotros lo que es el contrato laboral. Nos dice que es un documento en el cual nosotros vamos a establecer un marco de manera legal y vamos a formalizar la prestación de un trabajo de manera personal a cambio de recibir un salario como retribución. En términos generales, el contrato de trabajo es un documento legal que va a regular la relación laboral entre el líder de la empresa y el colaborador, en este caso nosotros, donde este último se va a comprometer a desempeñar algunas tareas específicas, algunas actividades dentro de la institución, bajo ciertas condiciones y a cambio de qué, de una retribución económica, ¿vale? El contrato laboral tenemos el primero que es por tiempo determinado, donde tenemos varios tipos de contrato, determinado, indeterminado y nuestro contrato pues permanente, ¿no? Este tipo de contrato laboral se va a definir por un tiempo determinado y esta va a estar explícito o se va a expedir bajo las siguientes circunstancias: cuando se necesite reforzar un equipo de trabajo durante la época navideña, cuando sea el inicio escolar o la temporada de vacaciones o de verano, o para sustituir temporalmente a un colaborador durante una licencia médica o de maternidad, vacaciones o incapacidades laborales. Este contrato finaliza al terminar la licencia. Para que nosotros podamos realizar esas actividades es necesario solo durante un tiempo específico, por ejemplo, una obra, una recolección de cosechas o un trabajo en una mina, ¿no? Para que nosotros podamos hacerlo válido, recordemos que nos habla de determinado, quiere decir que no nos están contratando permanentemente, como bien lo dice ahí el ejemplo que pasa en las temporadas navideñas, en las jugueterías, en las bodegas, solicitan mucho personal, principalmente por la temporada alta. Termina esa temporada y viene el despido de las personas, ¿no? El contrato laboral por tiempo indeterminado quiere decir que es el más utilizado aquí en la Ciudad de México. En ello se va a formalizar una relación laboral sin un plazo límite de duración y que solo va a exceder los 180 días. Dependiendo de la relación laboral con el colaborador, este tipo de contrato de trabajo va a permitir diferentes instancias. Por ejemplo, se puede establecer un periodo de prueba de 30 días como máximo y es posible que lo podamos extender hasta 180 días. En especie, cuando se traten de cargos administrativos, de direcciones, de gerencias, el desempeño de las tareas es muy especializado. También admite implantar relaciones sobre la capacitación inicial, es decir, un tiempo en el que el colaborador va a prestar sus servicios, pero finalmente primero tiene que adquirir ciertos conocimientos y ciertas habilidades para que pueda desarrollar estas funciones. Cuando hablamos del contrato laboral temporal, este tipo de contrato sirve para que nosotros podamos regular las relaciones del trabajo que se realizan por tiempo indeterminado y que nos permiten contemplar tareas discontinuas, es decir, cuando no se trabaja todo el año. Por ejemplo, los monitores vacacionales, los profesores de estaciones,
los salvaguardas de albercas, un club vacacional, bueno, pues ahí es temporal nada más el contrato. Contrato por capacitación inicial nos dice que se establece cuando sea necesario que el colaborador adquiera habilidades y conocimientos necesarios al desempeño y a las funciones y que se constituye una relación laboral bajo estos términos, donde el colaborador, por ejemplo, puede acceder a programas de asesoramiento o puede adquirir capacitaciones específicas que le puedan ayudar a desarrollar ciertas destrezas necesarias. El contrato para capacitación inicial tiene una duración de 90 días como máximo, pero puede extenderse hasta 180 días en el caso de que el colaborador tenga un alto nivel de conocimiento profesional especializado. Si el término del periodo del entrenamiento del trabajo resulta apto, se puede modificar ese contrato por tiempo indeterminado y automáticamente se continúa con la relación laboral. Y en caso de que lo contrario, pues el líder puede dar por concluida la relación del trabajo, ¿vale? Cuando hablamos del contrato por periodo de prueba, nos dice que es un contrato provisorio que sirve para que nosotros podamos constatar que el colaborador cuenta con los conocimientos, con las habilidades necesarias para que pueda desarrollar su labor. Y antes de celebrar este contrato, pues puede ser también por tiempo indeterminado. Dependiendo del puesto a ocupar, este tipo de contrato de trabajo no puede superar los 30 días o los 180 días y se va a concluir en un periodo, una fase de prueba. Si el colaborador no resulta apto para el cargo, pues el líder puede dar por terminada la relación del trabajo. Y ahora pues que conoces estos tipos de contrato o los tipos de contratos que existen, debemos de analizar qué contiene cada uno de ellos, ¿vale? Aquí nos dice que la evolución de los recursos humanos ha formado partes modernas dentro del reclutamiento, prácticas inclusivas, nuevas formas de capacitación, nuevas modalidades de trabajo, industrias en el crecimiento y redes sociales. Eso ha ayudado mucho a que los contratos se vuelvan un poquito más adaptables a nuestras condiciones laborales, ¿no? Nos dice que los elementos que debe de contener un contrato de trabajo pues son los principales, que es la identificación de las partes. Quiere decir que en estos datos vamos a incluir nombre, apellidos y números de documentos de identificación, así como la dirección del empleado, la fecha de inicio y el tiempo de duración del contrato, que aunque sea de un periodo previsible de duración del contrato, pues debe de mencionarse con exactitud. El domicilio de la empresa, que es donde va a asistir el colaborador a desempeñar esa labor, y la descripción de los puestos de trabajo, es decir, describir en términos generales cuáles son las principales obligaciones y funciones a las que corresponde el puesto de trabajo, ¿vale? Nos dice que los montos, tanto el salario inicial como el de los complementos salariales, van a ir especificados en el monto detrás de las compensaciones. Si en caso de que haya bonificaciones, es muy importante que dentro de nuestro contrato nos indiquen a nosotros cuánto vamos a ganar por día, es decir, cuánto vamos a obtener para que nosotros podamos hacer un cálculo cuando nos quedemos a trabajar tiempo extra, cuánto es el dinero que tenemos que recibir, cuando a lo mejor tengamos que elaborar en un día festivo, en un domingo o quedarnos tiempo extra. Por eso es importante que se especifique nuestro salario por día, las veces salario. El horario, pues la duración y la distribución de la jornada laboral también es importante. Sabemos que hoy en la actualidad pues tenemos hora de entrada y no tenemos hora de salida en algunas actividades, ¿no? Hay personas que sí es respetable pues horario laboral, pero habemos otras que la empresa donde estamos o nuestro desarrollo de actividades pues es un poquito más diferente, ¿no? Cuando hablamos de beneficios, pues especificar los beneficios, por ejemplo, la duración de las vacaciones. Ahora recordemos que ya nos han aumentado un día más por año, ¿no? Los plazos, el periodo que tienen ambas partes para dar aviso y poder finalizar el contrato. ¿Qué quiere decir? Que si yo te voy a dar las gracias, bueno, pues tengo que avisarte con tiempo que ya no va a haber una renovación de contrato, así como por tu parte también, si tú ya estás buscando o ya tienes otra opción, también es importante que se nos avise con tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos capacitar a otra persona o buscar otra persona que pueda cubrirte, ¿no? Y pues un convenio colectivo que debe de ser aplicable para ambos.
Dentro de este contrato de trabajo, pues finalmente debemos de tener lo primordial, que son nuestras prestaciones personales, que el trabajo es directo y concreto, es decir, la realización de las actividades laborales no delegadas y sino ejecutadas por el mismo trabajador. Remuneración, debe observarse la presencia de una contraprestación otorgada debido al servicio prestado. Este también es un derecho del trabajador establecido en el artículo 24 de la Constitución. Y el subordinado, donde nos dice que es un contrato laboral, el trabajador encuentra bajo la dirección del empleador y asimismo este último puede fiscalizar y sancionar las acciones del trabajo. ¿Qué decíamos antes? Que si no se cumple una parte de este contrato, pues bueno, nosotros podemos realizar o tomar otra decisión. Por eso es importante que se firme ese contrato. La actividad va a ser que hagamos un cuadro comparativo de los diferentes tipos de contrato e identifiquemos, por ejemplo, la empresa donde ustedes están, qué tipo de contrato tienen, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus prestaciones, ¿vale? Hacemos un cuadro comparativo de los tipos de contratos y ustedes, los que elaboran, me van a poner qué tipo de contrato es el que tienen dentro de su empresa o dentro de esos cuál es el tipo de contrato que ustedes tienen, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de hacer un contrato, de elaborar un contrato, pues obviamente estos contratos indefinidos, como decíamos, es la parte fundamental, o son los que hoy en la actualidad nosotros tenemos, ¿no? Hay empresas que todavía siguen operando con contratos verbales, ¿no? Imagínate, llegas a tener un tema, no sé, en cuestión laboral, algún tema de una demanda, no lo sé, imagínate, y de manera verbal, pues cómo vas a comprobar que laborabas para él, ¿no? Dentro de los que nosotros podemos identificar, pues siempre debe de venir la jornada, que es la que nosotros vamos a elaborar, y que estos contratos pues siempre van a estar especificando el tipo de servicio que vamos a estar presentando, ¿no? Porque a lo mejor a mí me contratan para algo y resulta que cuando llego a la actividad pues no es lo que tengo que hacer, ¿no? Seguramente nosotros como patrón o como trabajadores hemos tenido ciertas inquietudes en temas relacionados con nuestros derechos laborales, ¿no? ¿Qué tipo de contrato es el más adecuado? ¿Cómo podemos formalizar esa relación? ¿O cuál es el que más me conviene a mí, ¿no? En México hablábamos de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 20 nos habla de la relación de los contratos individuales de trabajo que existen hoy en la actualidad. Siempre nosotros nos hacemos esas preguntas, ¿no? En el artículo 20 nos dice que la relación del trabajo, cualquiera que sea, es un acto de origen, legal, donde nosotros estamos haciendo una prestación de un trabajo a un subordinado o a una persona, decíamos, ¿mediante qué? Mediante un pago. Y nos dice que este contrato individual de trabajo, cualquiera que sea la forma o la denominación, va a tener una virtud con la persona o va a estar obligado a la persona a la que está prestando sus servicios. Esta prestación de trabajo se refiere al párrafo primero de ese artículo 20, donde nos habla de cómo se va a celebrar este contrato, ¿no? Y qué efectos va a tener. Entonces es muy importante que nosotros podamos mencionar que el derecho laboral mexicano está vinculado jurídicamente, obviamente, ¿con quién? Con el trabajador. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga un respaldo y el patrón tenga un acto contractual que nos permita a nosotros poder ejercer ese poder ejecutivo dentro de nuestra relación laboral por medio del contrato. En este tipo de relación o de contrato pues interviene, decíamos, el patrón y el trabajador. El trabajador pues es la persona física, decíamos, que va a prestar
sus servicios a una persona física o moral, porque sabemos que hoy en la actualidad tenemos personas físicas y morales dentro de la empresa y que obviamente esta persona física pues va a tener la obligación de cumplir con lo pactado, ¿no? El vínculo jurídico que va a proceder entre trabajador y patrón pues se va a derivar dentro de la prestación de los servicios que le va a llevar a cabo, incorporados a qué, a la empresa, produciéndolo como una obligación o una prestación de ley. Si en su momento a mí me mencionaron una prestación de ley y yo no la estoy recibiendo, por eso es importante el contrato, ¿no? Para que podamos hacerlo. Cuando hablamos de un subordinado, pues es la relación que va a haber jurídicamente, donde nos dice la Ley Federal del Trabajo que nuestra obligación de trabajador es desempeñar este servicio o esta prestación de acuerdo a lo que se haya hecho o se haya pactado dentro de donde, pues dentro del contrato. Las obligaciones de los patrones finalmente es cumplir con la disposición de las normas del trabajo aplicadas por quién, por la ley federal, pagar a los trabajadores ya sea salarios o indemnizaciones, proporcionar a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales de trabajo para poder desarrollar la actividad en caso de que se requiera, abstenerse de maltratar a los trabajadores, expedir una solicitud de los trabajadores o una constancia escrita relativamente a los servicios de los números de días trabajados por el empleado y el salario que va a percibir por día. Es decir, si yo voy a prestar mis servicios de lunes a sábado, de qué hora a qué hora, o si es de lunes a viernes, de qué hora a qué hora, ¿no? Proporcionar capacitación y adiestramiento a quién, a mi empleado, cumplir con mis normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, de salud y de medio ambiente de trabajo. Asimismo, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezca el reglamento en dado caso de que la persona o de que mi empleada se embarace, ¿no? Hoy anteriormente y en algunas empresas sigue funcionando que primero te hacen una prueba de embarazo para darte el trabajo, ¿no? Porque obviamente pues no les conviene que te contraten y a los 3, 4 meses pues te vayas de incapacidad, pero finalmente es una discriminación. Y las obligaciones que tengo yo como trabajador pues es cumplir con las disposiciones de las normas del trabajo que se me encomendó, observar las normas oficiales mexicanas, decíamos, en materia de seguridad, de salud y de medio ambiente del trabajo y cumplirlas. Es decir, si me dan, a lo mejor mi trabajo es un poco peligroso y si me dan un equipo, pero resulta que no me veo bien porque pierdo el glamour, porque me veo fea, pues ya es bajo mi responsabilidad lo que me llegue a pasar y obviamente el patrón no está obligado porque él me proporcionó los materiales adecuados y el equipo de seguridad para que yo pudiera desarrollar el empleo, ¿no? Desempeñar los servicios bajo la dirección del patrón y obviamente siempre concernientes a nuestro trabajo, ejecutar el trabajo con intensidad, cuidadosamente y entregarlo o hacerlo siempre en tiempo y forma antes de concurrir mi hora de salida. Dar un buen uso a mis instrumentos y a mis materiales de trabajo que me haya proporcionado el patrón. Poner en conocimiento al patrón en dado caso de que yo tenga una enfermedad que padezca, ya sea contagiosa o una enfermedad degenerativa, a lo mejor una, no sé, una presión alta, una diabetes, algún virus, es importante que yo lo comunique. Y guardar obviamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los que yo tenga conocimiento en virtud del trabajo de lo que estoy desempeñando. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo me vuelvo un empleado de confianza, que quiere decir que están dándome la oportunidad de que yo conozca parte de la empresa. Entonces, por ética profesional, no tengo por qué divulgar la información que yo vea o los procedimientos que se lleven a cabo dentro de la empresa, porque finalmente están confiando en mí, ¿vale? Dentro de los contratos laborales decíamos que debe de tener identificación del patrón y del trabajador, la duración de las horas, los servicios que voy a prestar, el lugar donde voy a prestar el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día del pago, qué día se me va a pagar, las condiciones relativas a los días de descanso, mis condiciones de vacaciones y entre otras, pues las condiciones que a lo mejor yo tenga pactadas con el patrón. A lo mejor se trabaja, no sé, de lunes a sábado, pero a lo mejor yo me quedo una hora entre semana y cubro las horas que sean del sábado, ¿no? Eso ya es dependiendo pues de cada patrón. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues ya saben, lo pueden hacer de manera personal a mi WhatsApp. La siguiente semana voy a empezar a repartir
Los temas, nos toca a nosotros el examen el día, me parece que el 7 de diciembre, no recuerdo bien. Les voy a hacer llegar para que una semana antes me hagan llegar su exposición, que es su proyecto final, una exposición donde se van a grabar durante media hora sobre un tema que yo les encomiende, y en base a eso pues ya definiremos si cumple las rúbricas de evaluación. Pues ya no estarán haciendo examen, sino pues estará realizando el examen de segundo parcial, ¿vale? Cualquier duda, pregunta, pues quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho y que pasen una excelente noche. Gracias.